Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. Han pasado ya más de 3 meses desde que se celebraron elecciones generales. Esto fue el día 28 de abril y estamos ya a 1 de agosto. Y el candidato ganador de estas elecciones, que fue Pedro Sánchez, no ha conseguido aún formar gobierno. Primero tuvo la excusa de que las elecciones municipales estaban entre medias, municipales, regionales y europeas, y estas elecciones obstaculizaban cualquier tipo de pacto. Después, la siguiente excusa fue que las negociaciones para formar ese gobierno, para formar esa mayoría, eran más complejas de lo que se preveía y que por eso no se conseguía consolidar una mayoría suficiente, una mayoría absoluta en definitiva, para pasar una investidura. Ahora simplemente, después de que la investidura haya fallado, pues no hay coartada. Aprovechando el descanso estival que acaba de dar comienzo, ha dejado este asunto en el limbo y entramos en agosto sin saber a ciencia cierta si habrá una segunda investidura o, por el contrario, disolverá las cámaras a lo largo de este mes o del próximo e irá directamente a elecciones. En tanto que nadie a su derecha, por lo menos, quiere pactar con él y a su izquierda sí que quieren, pero le piden demasiado, es probable que este otoño se repitan las elecciones generales. Es un escenario, como veis, muy parecido al de bastante, de hecho parecido, en algunos puntos no exactamente igual, pero en algunos puntos es calcado al de hace 3 años, que a Rajoy, por cierto, le terminó saliendo bien. Dejó que el asunto se macerase durante unos cuantos meses, hasta el mes de junio, y en ese momento pues ya consiguió pasar las segundas elecciones con muchos más escaños que las primeras. Bueno, muchos más, no, unos cuantos más. Bien, esto podría suceder también con Sánchez, cuyo equipo es mucho más diestro que el de los populares en elaborar eso que ahora llaman el relato. Si algo hay que reconocer a Sánchez son sus dotes para las relaciones públicas. En poco más de un año, más literalmente poco más de un año, estamos en agosto, pues en agosto del año pasado ya era presidente del gobierno, pero es que en el mes de abril del año pasado era poco menos que un paria extraparlamentario. En aquel entonces no llega ni año y medio y ha pasado de ser eso mismo, un paria extraparlamentario, a convertirse en la ficha central del sistema. Digo lo de paria extraparlamentario sin ningún tipo de carga despectiva. Es que estaba fuera del Parlamento. Había conseguido el escaño, pero había renunciado a él después de que le sacasen de la Secretaría General de su propio partido y claro, luego ya no pudo volver a recuperarlo. Así que él de hecho no volvió al Congreso de los Diputados hasta la moción de censura de mayo del año pasado. Bien, primero se hizo con el gobierno en una operación que era bastante arriesgada. Si nos plantamos ahora hace año y pico y nos ponemos a pensar en la operación esta, vemos que tenía un montón de riesgos, pero que le salió bastante bien. Esa es la realidad. Fue una cosa muy rápida a raíz de una sentencia judicial que le había castigado especialmente al Partido Popular, una sentencia judicial sobre un caso del que en España llevábamos años hablando y que nunca hubiésemos pensado que hiciese caer al gobierno Rajoy después de tantos años. Pero bueno, para que veáis que realmente no se pueden hacer previsiones porque no sirve absolutamente para nada. Si solo 15 días antes nos hubiesen dicho que Rajoy iba a salir después de la sentencia del caso Gürtel, pues la verdad es que ninguno de nosotros nos lo hubiésemos creído, pero así fue. Bien, eso fue lo primero que hizo Pedro Sánchez, que le salió de perlas. Luego puso, y esto es lo importante y lo que le ha mantenido donde está, puso a su maquinaria de generar opinión a funcionar a pleno rendimiento. En televisiones, en cadenas de radio, en periódicos también, pero sobre todo en televisiones. Sánchez ha demostrado que la prensa no está muerta, esa es la verdad. Y que al menos en España su capacidad de prescripción sobre el votante, estoy hablando, sigue siendo considerable. Lo digo porque en las redes sociales no es especialmente popular. Cualquiera que, ya porque es español y sigue el Twitter político en España, porque bien, no lo es, pero sigue, aunque sea algunos tuiteros o lo sigue en Facebook, verá que se hacen más bromas que otra cosa sobre el propio Pedro Sánchez y no tiene la cantidad de defensores ni mueve a la cantidad de gente que, por ejemplo, en el pasado movía Podemos. Es decir, que está a años luz del protagonismo que llegó a acaparar Pablo Iglesias en sus viejos buenos tiempos y a pequeños partidos actuales, como puede ser el caso de Vox,
estos partidos le mojan la oreja al PSOE en términos de retweets, de penetración en grandes redes como Facebook o de esto que se conoce como trending topics, de lo que se está hablando en ese momento. Pues rara vez, y cuando lo consigue es a través de un programa de televisión, de algo realmente que viene de arriba abajo y no de abajo arriba, que es en principio cómo funcionan y cómo deben de funcionar las redes sociales. Bien, a estas alturas no es ningún secreto decir que al menos en España las elecciones no se ganan en Twitter o en Facebook, sino en la televisión. Esto lo digo porque quizá por contagio de los Estados Unidos, pues estamos pensando que realmente esto es como Estados Unidos y aquí realmente lo que importa es tener mucha mano en Twitter, estar muy presente en las redes sociales, ser omnipresente ahí. Y claro, ya no sé si se dieron cuenta en su momento, hace no tanto, hace solo 3 años, los propios de Podemos se dieron cuenta, de hecho, que cuando llegaron a sus primeras elecciones generales, en 2015, pues no las ganaron. Se quejaban algunos con gran amargura en esas mismas redes sociales que no podía ser, que Podemos había ganado en Twitter. ¿Cómo podía ser que no hubiese ganado en las urnas? Pues bien, porque España no es Twitter. Y bien, y puedes tener muchos trending topics y ser el político con más número de seguidores y que tenga o que despierte mayor simpatía entre los tuiteros y los facebookeros y al final pues no te comes un rosco. Eso le pasó, por cierto, a Mariano Rajoy, aunque él tampoco, la verdad, apostó por esto de las redes sociales. Es decir, que aquí lo importante, hoy por hoy, no sé el día de mañana, quizá cambie seguramente, pero hoy por hoy el medio que define de lo que se habla y que marca el debate sigue siendo la televisión. Pues en un país como este, en el que la televisión tiene esa importancia, los debates de televisión, las tertulias televisivas, las tertulias radiofónicas también tienen su impacto, aunque yo creo que al corto plazo es menor. La radio crea opinión, la televisión crea impresión y por lo tanto Sánchez lleva 1 año en el poder, así que ha necesitado más que crear opinión, crear impresiones poco duraderas pero definitivas para mover el voto propio o alejar el voto del contrario, que es tan útil como mover el voto propio. Bien, aquí en este apartado, en el apartado televisivo, el equipo de imagen de Sánchez, que es muy diestro, como os decía antes, ha sabido reconstruir pieza a pieza a un tipo que hace solo 2 años, 2 años y año y medio, estaba políticamente desahuciado. Le vimos salir pues hace nada, si es que esto sucedió a finales del año 2016, le vimos salir de la sede del PSOE en Ferraz, en el asiento trasero de un coche, humillado por todos, y algunos incluso ya se afanaron. Muchos de los que hoy están cantando loas de Pedro Sánchez en aquel momento escribieron su epitafio político, para que veáis cómo en política cambian las cosas en muy poquito tiempo. Pues ha convertido eso, ese equipo de imagen, ha convertido eso en un triunfador casi absoluto, en un hombre moderado y dialogante, el único del que el votante medio se puede fiar. De eso, claro, teniendo ya esa nueva imagen, nadie se acuerda del pasado. De ese pasado, de esa salida de la sede de Ferraz, de cómo se estrelló contra otra sesión de investidura en el año 2016, en febrero, de cómo ese mismo año fue sacado a patadas de su propio partido, de cómo llevó al PSOE a los peores resultados electorales de su historia, 85 escaños y algo más de 5 millones de votos, allá por el año 2016. Nunca no se pensó que podía seguir bajando más el PSOE. Bien, de eso nadie habla. Absolutamente nadie habla gracias precisamente a este equipo. Nadie se acuerda de aquello. Eso es lo cierto. Pero debería, porque su fracaso en la investidura del jueves pasado, hace justo 1 semana, el día 26 de julio, está íntimamente emparentado con la impostura intrínseca del personaje. En las elecciones de abril, vamos a hacer un poco de memoria, en las elecciones de abril lo tenía todo a su favor. La economía aún marcha bien. El recuerdo de Rajoy y de las maldades de Rajoy, al menos para la izquierda, está todavía fresco. Todavía se le podía sacar de paseo la imagen de Bárcenas, los casos de corrupción, etc. La derecha se presentaba dividida, y no dividida en 2 partidos, sino dividida en 3. Es decir, en mejor escenario no se le podía presentar
que el que se le presentó en abril. Es decir, cuando tienes a tu oponente, lo tienes en 2, pues te puedes dar la enhorabuena. Si es que si lo tienes dividido en 3, ganas seguro. Luego, a su izquierda, Podemos había empezado ya a licuarse seriamente. Bueno, estaba terminando de licuarse. Le había parecido para las municipales y las regionales un partido, al menos en Madrid, les había parecido un partido paralelo a ellos y en otras partes de España. La gran prensa estaba entregada a él y se presentaba, y esto es importante, desde el poder. Que eso cuenta mucho, muchísimo más, pero bastante más de lo que pensamos. El hecho de llegar a las elecciones ocupando el Palacio de la Moncloa te suma, si esto fuese un videojuego, te debe de sumar algo así como 10 o 12 puntos sobre hacerlo desde la oposición, por múltiples razones. Una de ellas es de orden puramente de recursos. Un presidente de gobierno dispone de más recursos que cualquier candidato de la oposición. Y la otra, de imagen, te muestras al país como alguien que ya está al mando de la nave. Está rodeado de todo el glamour del poder, de los aviones oficiales, las fotografías con líderes internacionales, toda la pompa y el boato que rodea el poder, y eso a muchísimos votantes les llega y les transmite seguridad y tranquilidad. A veces se preguntaban hace tiempo, ¿cómo podía ser que Rajoy ganase las elecciones? Pues un elemento importante es que ya está en el poder, y eso juega a su favor. Pues Sánchez en abril ya estaba en el poder, no se presentaba desde la oposición. Pues bien, con todo eso, que como habéis visto es mucho, no consiguió superar el porcentaje de votos en abril, estoy hablando, que Rubalcaba obtuvo en el año 2011. Creo que fueron 2 décimas, una cosa así, pero es el 28,6 y el 28,7%, pero es que aquellos resultados fueron los peores de la historia hasta ese momento para el PSOE. Se pensó que el PSOE había tocado fondo, todavía le faltaba escarbar, que es precisamente lo que hizo Pedro Sánchez, y en cambio ahora que esa maquinaria de imagen está vendiendo como que el PSOE se ha recuperado completamente, es lo máximo que ha podido conseguir. Lo que vino después lo conocemos bien. Como su única obsesión es permanecer en el poder a cualquier coste, llegó incluso hace un mes, a proponer la modificación del artículo 98 de la Constitución para que gobierne la lista más votada, sin que el resto de diputados, la oposición en general, pueda impedirlo. Hoy por hoy, si no tienes la mayoría absoluta, da igual que tengas la mayoría absoluta, en el Congreso de los Diputados son 176 escaños, pues si tienes 175 y enfrente hay un solo diputado más, no llegas a presidente del gobierno, no pasas la investidura. Nuestro sistema es muy parlamentario, es una monarquía extremadamente parlamentaria. Por lo tanto, da igual que tengas 175 que tengas 120. En el caso de Sánchez tiene 123 exactamente, pero eso es muy poquito. Con 175 pues no es muy difícil conseguir un diputado extra por ahí. Si tienes 160, bueno, pues te cuesta 16 escaños, que siempre lo vas a encontrar. Pero con 123 la cosa es más difícil. Pues lo que propuso era eso mismo, que esto se acabase, que cambiando incluso la Constitución, no la ley electoral ni nada, la Constitución. Algo, por cierto, similar propuso Rajoy en el pasado, pues cuando se encontraba en la misma situación. Se le encontró por dos ocasiones consecutivas, en 2015, después de las elecciones de diciembre, y después de las elecciones de junio de 2016. Y fue Sánchez el que se opuso con gran vehemencia. No, esto no era democrático, esto violentaba nuestro sistema, lo pervertía, etc. Ya sabéis lo campanudo que se pone habitualmente. Claro, como os decía, con solo 123 diputados no solo no puede ser investido directamente por sus propios apoyos, sino que tampoco esto ni de lejos puede tocar la Constitución. Pues se plantó en ese momento a la espera de que le dejasen pasar. Os lo comentaba aquí hace unas semanas, ¿no? Hizo el don Tancredo. Aquí me planto en mitad de la plaza y bien. Y seguro que no me pasa nada. Y de una manera u otra al final terminarán cansándose. Vayan los mordacos, que vayan, mientras no me toquen a mí, pidiendo sentido de Estado a ambos lados del hemiciclo. Bueno, el mismo sentido de Estado que él no observó hace solo 3 años.
Rajoy lo pedía también en su momento. Bueno, pues, caballero, tenga usted sentido de Estado, deje que arranque el gobierno. Y fue Pedro Sánchez el que decía lo del no es no. No, pues el no es válido para otros, evidentemente. Para él no es válido. Y como no le han dejado pasar, quiero decir, porque lo vimos la semana pasada, pues esa misma oficina de imagen que ha construido el personaje ahora se está encargando de culpar a la oposición. A Podemos le culpa de no conformarse con lo que le ofrecían. A Ciudadanos y al PP por el dichoso sentido de Estado. Buscan dos estrategias en función del espectador al que se dirijan. Esto es fácil de detectar, además. Dependiendo de la emisora de radio que escuche uno, de la cadena de televisión que vea, sabe qué mensaje le va a llegar. Desde esta maquinaria de imagen del gobierno que se ha montado en Moncloa a mayor gloria de su jefe de gabinete. De quien se cuida muy mucho de culpar de nada, es a los nacionalistas vascos y catalanes. Con estos es como Platero, es suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. A estos los quiere tener contentos, los está teniendo contentos. El otro día uno de Esquerra le dio la presidencia de la Comisión de Industria. ¿Por qué? Pues porque espera gobernar con ellos aquí o allá. De hecho, sin irnos muy lejos, espera gobernar con ellos en Navarra. A poco que terminen de cerrar los flecos de ese pacto, va a terminar gobernando con ellos, en este caso con los nacionalistas vascos en Navarra. Pero claro, una cosa son las tertulias políticas en televisión o las encuestas del CIS, y otra bien distinta, la antipática aritmética parlamentaria, que es lo que se encontró el día 26, el jueves. Ahí no había redondeces posibles. Ahí no estaban los tertulianos de guardia para explicar a Pablo Iglesias o explicar a Pablo Casado o Albert Rivera qué es lo que tenían que votar, porque era lo justo, porque no puede haber otro presidente de gobierno mejor y hay que asumirlo. Ahí que la campaña de imagen pues no servía de mucho. Sánchez, de hecho, tiene los mismos escaños, como os decía, 123, con los que Rajoy rehusó el encargo del rey para formar gobierno allá por 2016. Sí, justo los mismos, ya es curioso. Rajoy rechazó el encargo porque sabía que eran muy pocos y que no podría alcanzar ninguna mayoría. Simplemente. El rey llama después de cada elección, esta es una de sus funciones constitucionales, y el candidato que le llega, asegurándole que puede formar una mayoría, automáticamente le encarga la formación de gobierno. No hay más, esto no es el Reino Unido. Aquí al primer ministro no le nombra al rey. Simplemente le envía a la Cámara y que la Cámara lo invista presidente del gobierno. Rajoy sabía que era imposible. Hizo los cálculos pertinentes. Esto no sale, ni va a salir nunca. Así que pase el siguiente. Y al siguiente en pasar, que era Sánchez, tampoco le llegaban los números. Le llegaban incluso casi menos. Se tiró a la piscina, llegó a un acuerdo con Ciudadanos. Sin tener persuadido de que sin haber persuadido previamente al resto de la Cámara de que él era el candidato definitivo. Fue un ridículo espantoso. Es más, la caída de Pedro Sánchez en 2016 fue en dos tiempos. El primero fue en febrero con la investidura fallida, y el segundo ya fue en el mes de octubre, cuando le sacaron de la sede del PSOE. Esto fue, la verdad, bastante lamentable. En aquel entonces, claro, no tenía toda esta maquinaria montada. No podía generar, no tenía la prensa afín, todo lo contrario. Muchos de los periodistas afines que tiene hoy no lo eran en aquel entonces. Hoy, en cambio, toda esa prensa está funcionando. Toda esa máquina de imagen está funcionando. Y es la que puso a funcionar en el mes de julio para presionar a Podemos durante las semanas previas a la investidura. La idea era simple. Iglesias tenía, porque sí, de entregarle sus escaños, porque sí o a cambio de muy poco, a cambio básicamente de lo que él dijese. Y lo mejor de todo, si no lo hacía, sería culpa suya. Sería culpa suya que no pudiese constituirse un gobierno de progreso, con grandes programas sociales y bla, bla, bla. En fin,
nada que no hayamos leído 10.000 veces. Justo lo contrario que le había insinuado a Rivera semanas antes. A Rivera le vino a decir: dame lo que tienes y si te niegas, la culpa es tuya. Y España se quedará sin un gobierno moderado y centrista que aborde las reformas necesarias que el país necesita frente al brote populista y los desafíos del mundo moderno y bla, 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 bla. Lo más sorprendente era ver los editoriales y a sus tertulianos vendiendo una cosa y la contraria. Ha sido maravilloso. Yo llevo 2 meses que no termino de dar crédito a lo que veo y a lo que escucho. Todo, como veis, es todo puro humo. Puro humo de asesor político que juega con la ventaja de aposentar sus reales en Moncloa y que, por lo tanto, pues dispone de presupuesto y tiempo, sobre todo tiempo. El que está en el poder es el dueño del reloj, y eso cuenta bastante. Tiempo para construir un relato que luego se pueda administrar por vía televisiva a todo el país, que es a fin de cuentas de lo que se trata. Pues bien, a pesar del mimo con el que se ha construido ese relato, no lo ha terminado, no les está terminando de salir. Puede, evidentemente, ensayar una nueva investidura, pero esta vez el rey le pedirá una mayoría segura. No olvidemos que es la segunda vez que se lo hace. Ya se lo hizo hace 3 años y se lo ha vuelto a hacer ahora. El segundo fiasco que le coloca a Felipe VI. Tiene que estar ya con la mosca detrás de la oreja. Tal vez por eso, para evitar columpiarse, de nuevo, quizá corte por lo sano y deje pasar este mes para disolver en septiembre. Eso, probar de nuevo la misma receta. Quizá a la segunda le salga. Pues a raíz de la investidura fallida de Sánchez, Eduardo nos lo resume en forma de chiste. Buenas, Fernando. Como sé que te gustan los chistes, hay uno que he recordado en relación a lo de la investidura de Pedro Sánchez, que creo que viene muy al caso, que es el de este hombre que se ha caído por un barranco y está agarrado a una rama y pide ayuda. Hay alguien, hay alguien. Y entonces le responde una voz y le dice: sí, hijo mío, soy Dios, suéltate de la rama y yo te salvaré. Y el hombre dice: ya, pero hay alguien más. Esto me recuerda un poco a la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, Eduardo, el chiste muy bueno no es, pero sí resume más o menos la situación de Sánchez tras la investidura. Hay otro que resume las negociaciones entre Pablo Iglesias y Sánchez. Esto es uno que entra en un bar y le dice al camarero: me pone un café con leche corto, y el otro le responde: imposible, se me ha roto la máquina, cambio. Pues bien, más o menos eso fue, un diálogo de besugos que acabó, como no podía ser de otra manera, con un planchazo. Bien, seguimos, vamos ahora con otro oyente, un oyente que por cierto nos resuelve una duda que tenía Mary de Barcelona, que llamó hace un par de días y nos dejó un mensaje sobre la huelga del Prat, quejándose de que, bueno, amargamente además, que no tenía manera de quejarse. Aquí sí, porque por supuesto uno puede patalear todo lo que quiera, pero cuando te afecta directamente una huelga, más en un aeropuerto, pues si pierdes el avión y te quedas sin viajar, por supuesto, y sin que te devuelvan el billete. Pues bien, Federico, que es abogado, tiene una buena noticia para ella. Buenos días, Fernando. En primer lugar, bueno, felicitarte por tu programa, y en segundo, bueno, este mensaje es un poco para aclararle las dudas a una oyente que te envió un mensaje en el día de ayer preguntando un poco, bueno, respecto a qué sucedía en el Prat, lo de la huelga de personal allí y más o menos qué podía hacer ella. Ella decía que no podía reclamar y bueno, esto no es cierto. Entonces, bueno, yo soy abogado, aunque no me dedico a estas cosas, pues sí quiero, no estoy especialista en este tipo de reclamaciones, pero sí quiero, bueno, aclararle ciertas cosas. Lo primero es que la huelga se trató de una huelga del personal de Iberia, de tierra. Entonces, esto es bueno para los pasajeros porque significa que sí pueden reclamar una indemnización. Entonces, en el caso de los vuelos, en cancelaciones y retrasos, eh, hay la indemnización no se aplica cuando hay una circunstancia extraordinaria. Jurídicamente, ¿qué se entiende por circunstancia extraordinaria? Pues es una circunstancia que es ajena, imprevisible e inevitable.
Se tienen que dar estas tres características jurídicas para que la aerolínea alegue que esa circunstancia es extraordinaria y por ende todas las faltas que hagan el contrato de transporte aéreo, como es el retraso o la cancelación, pues estarían exentas de indemnización. En este caso, como la huelga es del propio personal de la aerolínea y es una huelga legal, hay dos características que no se cumplen. Una, pues que no es imprevisible porque esta tiene que convocarse con un plazo legal. Y segunda, que no es ajena, es decir, que depende del ámbito de control de la aerolínea. Lo que no sucede o no sucedió en su caso con el problema de los controladores aéreos. Los controladores aéreos, como no son del personal de la aerolínea, son ajenos a ella y en ese caso la circunstancia extraordinaria es mucho más fácil de probar. Entonces, ante la huelga, bueno, informarle a esta oyente y a los demás oyentes que puede reclamar una indemnización que va de los 250, 400 o 600 euros según la distancia del vuelo y que bueno, que lo sepan que eso lo pueden reclamar. Normalmente las aerolíneas no lo pagan, es verdad, y lo normal es acudir a un abogado. Bueno, yo no me dedico a eso, pero sí es verdad que he visto varias plataformas que no cobran nada, van a éxito. Entonces lo bueno de esto es que los pasajeros y los demás oyentes que se hayan visto afectados por la huelga, pues pueden reclamar y no tienen que pagar nada por adelantado. Yo en su día utilicé una se llama legalsky.es, pero hay muchas más y bueno, todo esto sucede simplemente siempre en verano, es porque esto lo sabemos, o sea, los sindicatos, los grupos de trabajadores saben que es cuando más daño hacen. Y bueno, allí en Barcelona, pues todos los veranos suele suceder. Si es verdad que el año pasado cuando sucedió fue por un descontrol interno de Vueling, no fue por ninguna huelga, que hubo ahí un fin de semana de problemas, pero por lo demás, pues es la información que yo puedo dar para aclararle la situación y los derechos a este oyente tuyo. Un saludo. Pues muchas gracias, Federico. Ya sabéis, si os pilla una huelga en el aeropuerto, que sea del personal de Iberia o de Europa, de cualquier aerolínea. Al menos podréis sacar una indemnización. Si es del, qué sé yo, de los controladores, entonces la cosa está más complicada. Pero bueno, esto no lo sabía yo exactamente, por eso se lo agradezco a Federico. Así que si Mary estás ahí, ya sabes, apúrate para recuperar lo que te pertenece. Vamos a seguir con otro oyente, este se llama Fernando y tiene una cuestión sobre César Vidal. Tengo una duda, no es duda, una contradicción que me deja perplejo, porque mira, soy un seguidor y un admirador de César Vidal, que sabes que ahora tiene un programa de La Voz desde Estados Unidos para... Me extraña que diga que está en el exilio, porque que yo sepa nadie le ha exiliado, se habrá ido él porque ha querido. Bueno, el caso es que soy seguidor suyo y admirador, pero últimamente esto del exilio y otra cosa, la inquina que veo que tiene con la leyenda negra y con la todo lo que sea la Iglesia Católica, yo no lo comprendo. Yo no quiero que sea un defensor de la Iglesia Católica ni que ataque a los protestantes, pero hombre, que ensalce tantísimo a todo el mundo protestante y rebaje tantísimo a todo lo católico. Bueno, pues sí, yo sé que hay cosas que la Iglesia Católica ha hecho muy mal, pero no sé. Y todo esto de la leyenda negra, del el tema de que hemos eliminado a muchísimos millones de indios, etcétera, etcétera. En fin, no sé qué inquina tiene con esto. Y me da rabia porque soy un admirador de él. Pero en eso es que no encajo en nada. Bueno, no me quiero extender. Muchas gracias. A ver si me puedes aclarar algo, saber cuál es tu opinión. Gracias. Bueno, ya sabes que César Vidal es protestante y además milita como tal, y eso explicaría desde luego su defensa del protestantismo, pero no esa inquina que le tiene al catolicismo, eso sí es cierto. A ver, yo lo veo desde fuera toda esta historia, porque yo no soy ni protestante ni católico. Bueno, culturalmente soy católico, claro está, porque nací y me crié en España, que es un país católico desde hace siglos, pero vamos, mis padres no me bautizaron y nunca recibí formación religiosa.
Por lo tanto, lo veo desde fuera y ambas confesiones me parecen igual de buenas, igual de buenas, igual de malas. Es decir, tienen cosas buenas y cosas malas y tienen sus miserias y sus grandezas. Pero vamos, históricamente se han cometido atrocidades, las han cometido tanto los católicos como los protestantes. Caray, los holandeses de la Compañía de las Indias Orientales perpetraron auténticas masacres en lo que hoy es Indonesia. En ningún momento se plantearon que los habitantes de las Molucas, por ejemplo, eran hijos de Dios o tenían alma. Ellos sacaron a los portugueses de allí a principios del siglo XVII y monopolizaron el comercio de clavo y de nuez moscada durante 2 siglos, machacando a la población local. Hay unas historias de las barbaridades que cometieron los holandeses en lo que hoy en esas islas, de lo que hoy es Indonesia. Indonesia no existía, obviamente, entonces, que le ponen a uno los pelos de punta. Bien, ese comercio fue el que levantó los palacios de Holanda y esas casonas de Ámsterdam que hay junto a los canales y que tanto nos gustan a todas. En las Molucas, por ejemplo, no dejaron ni una iglesia. En la capital, en Yakarta, que entonces no se llamaba Yakarta, se llamaba Batavia, apenas quedan unas pocas casonas holandesas y ya está, que pertenecían a los comerciantes. Bueno, y la Stadhuis, que es como el ayuntamiento, era el ayuntamiento y creo que es un museo en Yakarta, pero que es una casita, es una cosa que pasa desapercibida. Vamos, igualito que en Cartagena de Indias, que en La Habana o que en Lima. No sé yo bien por qué a los holandeses les rodea esa leyenda rosa cuando fueron unos tipos implacables. Bueno, tanto como sus primos los belgas en el Congo. Pero bueno, Fernando, ya sabes que esto del autoflagelo, ¿no?, a lo propio es algo que a los españoles nos encanta, también a los españoles de derechas, como es el caso de César Vidal. Bien, vamos ahora con Miguel, que tiene una petición para la contra. Llevaba tiempo reflexionando sobre que es una pena que el programa de la contracrónica en sí solamente sean 4 días de 7 a la semana. Ya sé que sustituiste la contra por la contrahistoria, cosa que a mí me gusta más todavía, porque si te soy sincero, de todo lo que produces, lo que más interesante me parece y con lo que yo me quedaría por encima de todo es la contrahistoria. Pero al mismo tiempo, sin que se vea afectado, yo no sé si te sería capaz o es mucho esfuerzo, y entiendo que todo el mundo tiene derecho a su vida privada y a tener su rato de ocio. Hacer la contra en 5 días de 7, como buena semana laborable occidental, a la que estamos todos acostumbrados, y en vez de sobrecargar con otras cosas. No lo sé, es mi opinión, pero por supuesto, ahí queda. Es una pena que temas de actualidad solo se traten 4 días. Entiendo que es una jodienda lo que te digo, pero bueno, para mí no sé si sería compatible que hicieras 5 días de crónica y que continuaras con tu rigor de meter una vez a la semana sin falta la contrahistoria. Eso sería genial para el oyente. Ahora, repito, entiendo que puede ser un poco ambicioso para ti. Venga, un saludo y que siga todo bien. Bueno, Miguel, como bien sabes, había 5 contras a la semana de actualidad hasta el día 1 de febrero, que fue cuando ya lo cambié para dar un día fijo a la contrahistoria, cosa que además se ha respetado desde entonces, ya van 6 meses. Luego el fin de semana pues lo dejé porque ya estaba para los programas culturales que tienen su público, un público que además crece, la contraportada, que es el de los libros, y el contraplano, que es el de cine, y luego la contrarréplica de los domingos, que ese programa tiene muchísimo éxito y gusta mucho. Además, a mí me encanta hacerlo, ambos los del fin de semana, porque os puedo escuchar, os puedo responder, etcétera. Y lo que más me gusta de este programa, sinceramente, son sus oyentes. Esto creo que lo he dicho muchas veces, así que no os descubro nada nuevo. Respecto a lo de que queda corto, pues sí, claro, también lo pensé. De hecho, cuando me puse en enero a reorganizar toda la contracrónica y la contrahistoria, la contra en general, pensé en llevar 2 temas en cada programa. Es decir, en lugar de hacer solo uno, pues hacer la parte del análisis, hacer 2 análisis sobre 2 temas de actualidad. Esto, claro, lo multiplicaría. Serían 2 diarios, 4 días a la semana. Bueno, pues la cosa ya serían un montón de temas los que llevaría cada semana. Pero hice una prueba piloto, la grabé incluso, y que no emití, por supuesto, y la verdad es que no me gustó, no estaban bien desarrollados. Fui demasiado, telegráfico, no se podía desarrollar bien. Y en la radio tienes algo que no tienes en la televisión, que es que al oyente le puedes pedir algo más. En la televisión media hora es mucho tiempo, en la radio media hora está bien. Incluso a muchos les parece corto. Es decir, que creo que en menos de 20 minutos es difícil exponer un tema bien.
Así que decidí quedarme con 4 temas de actualidad, 4 a la semana, que son 16 al mes, que es más o menos lo que lleva una buena revista mensual de actualidad. De unos 15-20 temas bien seleccionados y bien trabajados. Pero bueno, como eres patrono, pues sabes que estoy trabajando en un formato nuevo y específico, porque os lo comuniqué hace unos días, hace 4 o 5 días, ¿no? O algo más, 6 días, que fue la semana pasada. Bueno, pues ya he grabado un piloto, que lo sepas, que lo sepáis todos, y estoy puliéndolo. Un piloto que no he emitido y que no voy a emitir, por supuesto. Pero vamos, a mí esto me quita tiempo. Es decir, mucho tiempo libre no me queda, si te soy sincero. La contra me lleva bastantes horas de preparación, tengo que leer mucho. Es cierto que no es un trabajo muy intenso en ningún momento del día, salvo el de la parte final, que es la grabación y la postproducción, que ahí sí que tengo que estar durante tranquilamente 3 horas, que no levanto los ojos de la pantalla o del micrófono, pero durante el resto del día estoy todo el día pensando en esto, el tema que llevo, apuntándome cosas. Tengo el iPad, que es un auténtico espectáculo. Hay notas por todos los lados, guardarme artículos, en cada uno en su carpeta, en fin, que aunque parezca mentira, cuando hablo de un tema es un tema que muchas veces llevo semanas, otras veces días, pero vamos, que rara vez empiezo de cero. Bueno, ninguna vez empiezo de cero. Y esto me obliga pues a leer mucho sobre esos temas, contrastar los datos, buscar información de apoyo, tirar de hemeroteca bastante a menudo y naturalmente grabar y postproducir, que como bien sabes, musicalizar, etcétera, que como bien sabes, y distribuir, porque yo me encargo de subirlo a YouTube, a iVoox, de rellenar todas las cajas de texto, de preparar una entrada en mi página web para que quede ahí, etcétera. Y con mucho tiempo aparte de esto, la verdad es que no me queda. Hoy yo estoy encantado, soy una persona afortunada, lo que me gusta es en lo que trabajo y por lo tanto no me quejo, todo lo contrario, me alegro. Pero bueno, vamos a terminar ya, que se me acaba el tiempo, de hecho se me ha acabado ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hablar, por supuesto, de Boris Johnson y su amenaza de salirse por las buenas, o mejor dicho, por las malas, de la Unión Europea. Boris sabe que este lío monumental y sin salida se debe a una hinchazón artificial y cizañera del patrioterismo británico y pretende apelar al mismo para aguantar el inevitable chaparrón de desdichas individuales y colectivas que se avecina. Como aquel patrioterismo no era abrumador y estos años de congoja anticipatoria lo han menguado, parece claro que Boris lo excita más porque no tiene otra alternativa que porque crea que ahí está la solución de nada. Si Boris cumple su amenaza como si no lo hace, el resultado es un asco. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, aquí termina la contra de hoy y de esta semana, la contra crónica. La contrahistoria empieza mañana porque es viernes y como bien sabéis, me lo decís muchos, entre ellos el propio Miguel, que acaba de hablar. Es un programa que os gusta muchísimo y de lo cual yo me alegro y además me ayuda a mejorarlo cada viernes, a seleccionar los temas con muchísimo cuidado y a preparármelo bien para que el relato, la manera en la que lo cuento, sea cada vez mejor. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.